Augusto, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué Bueno, me ven? sí. Ah, que me apagó el video. Sí. Sí. Vamos a esperar que venga Juan Carlos, ya son Se las apaga 8:30 en solo. punto. Bueno, Voy a son tratar las de 8:30. reiniciar, ¿ah? ¿O qué horas son? Uy, son las 8:30. Bueno, ya me quedo así. O la Sí, reinicio la computadora. Sí, me no, no quedo hay así. problema. Bueno, 8:30 en punto, así que podríamos comenzar si les parece, porque están ya los miembros del jurado, representantes de la Comisión de Supervisión. Silvina, ¿seguís ahí? Buen día, sí, estoy, solo que Bueno. estaba con el video apagado para... Perfecto. No, yo para constatar que estén todos. Están los... Sí, es necesario que tengamos la cámara prendida, por ahí me baja un poco la... Perfecto. Listo. Así que bueno, muy buenos días a todos. La verdad que un enorme placer hoy poder estar en una nueva defensa, aquí en el caso de María Fernanda. Como decía ella recién, son años de trabajo que se sintetizan y se resumen en una hora, que nos va a contar lo que ha trabajado todo este tiempo, así que para nosotros como Secretaría de Posgrado, como universidad, es un enorme placer que se defienda una nueva tesis en el marco del doctorado en Ciencias Biológicas, un doctorado que ahora en el mes de julio precisamente va a cumplir sus primeros 25 años de su creación, así que la verdad que es un buen regalo que haya una nueva tesis. Bueno, hoy me acompañan los miembros del jurado, a quien le agradecemos la gentileza de haber participado en esta instancia de corrección, en esta defensa. Me acompaña la coordinadora de posgrado, la licenciada Eugenia Enrico. Bueno, están colegas, los directores, la representante de la Comisión de Supervisión. Así que bueno, vamos a comenzar. La idea es, yo la voy a presentar a María Fernanda, ella va a dar su exposición, y después de su exposición va a venir las preguntas o comentarios u observaciones del jurado. Después de las preguntas, el jurado va a pasar a una sala privada a realizar el dictamen, y después que concluya con el dictamen, volvemos a la sala principal a hacer la lectura del acta correspondiente. Ese un poco va a ser el proceso de la defensa de hoy. Lo que sí le vamos a pedir a los presentes, que salvo los miembros del jurado, apaguen sus cámaras, que solo esté Fernanda con su cámara y los miembros del jurado, y después habrá oportunidad al final de que todos podamos prender nuevamente las cámaras. Obviamente los micrófonos todos apagados, salvo el de Fernanda. Bueno, defensa de tesis doctoral, Bioquímica María Fernanda Raya-Tonetti. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis doctoral que va a ser presentado por Bioquímica María Fernanda Raya-Tonetti para optar al grado académico de doctora en Ciencias Biológicas y que trata sobre el tema Plataforma para la presentación heteróloga de proteínas en la superficie de bacterias gram positivas para su aplicación en vacunas de mucosa. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de la doctora María Guadalupe Vizoso Pinto y codirección del doctor Julio César Villena. El tribunal examinador, aquí presente y designado por resolución número 272 del 2021 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, está integrado por doctor Víctor Sebastián Blancato, Universidad Nacional Rosario CONICET, doctor Augusto Belomío, Universidad Nacional Tucumán CONICET, doctor Juan Carlos Díaz Ricci, Universidad Nacional Tucumán CONICET. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora Analía Silvina Chávez. Una vez que concluya la exposición la tesista, el jurado hará las preguntas y observaciones que considere pertinentes y pasará a redactar su dictamen.
Recordamos a los presentes que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del Tribunal Examinador. Bueno, Fernanda, te cedo la Bueno, palabra. Mucha suerte. muchas gracias. Ahí voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, como dijo No se ve Pablo, todavía compartida, ¿no? yo ahí ya la estoy viendo con otra compu. ¿No aparece? No. Vuelvo a probar. Ahí está. Perfecto. Bueno, como dijo Pablo, hoy les voy a presentar mi tesis doctoral que se titula Plataforma para la presentación heteróloga de proteínas en la superficie de bacterias gram positivas para su aplicación en vacunas de mucosas. Esta tesis fue dirigida por la doctora Guadalupe Vizoso Pinto y codirigida por el doctor Julio Villena y se llevó a cabo en el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas. A pesar del indiscutible éxito de la vacunación contra numerosas enfermedades infecciosas, todavía mueren millones de personas cada año por enfermedades que podrían prevenirse con una vacuna. Enfermedades como las diarreas, meningitis y neumonías afectan principalmente a poblaciones de alto riesgo comprendidas por niños, adultos, adultos mayores, ancianos y pacientes inmunocomprometidos. Esto se debe principalmente al alto costo de vacunas con elevada cobertura, lo cual dificulta su implementación en programas de vacunación masiva. Además, las vacunas inyectables en general generan una pobre inmunidad a nivel de las mucosas y, como sabemos, la mayoría de los patógenos ingresan al organismo a este nivel. Por otro lado, las vacunas de mucosa son buenas para generar inmunidad tanto sistémica como local. Limitan la entrada y la replicación de los patógenos y previenen su propagación a tejidos más profundos y también al medio ambiente. Reducen el efecto de las toxinas que estos patógenos liberan a nivel de las mucosas y además, como carecen de agujas, son apropiadas para vacunaciones masivas, no se necesita personal especializado para administrarlas y los pacientes en general muestran un alto nivel de adhesión. Como desventaja, estas vacunas en general generan una baja inmunogenicidad e inducen a la tolerancia. Además, no son eficientes en la generación de una adecuada memoria inmunológica y están sometidas a la degradación química y enzimática de la mucosa por la que atraviesan. Entonces surge la necesidad de encontrar nuevos adyuvantes que nos permitan solucionar estos problemas. Y en este sentido, el uso de las bacterias lácticas es una estrategia interesante que nos permite abordar estos desafíos. Se ha probado el uso de bacterias lácticas inmunobióticas como adyuvantes y se ha demostrado que estas incrementan las resistencias a infecciones tanto cuando se administran por vía nasal como cuando se administran por vía oral. Son efectivas en pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos y el estímulo depende de la cepa, de la dosis y del periodo de administración. Se ha visto que las cepas capaces de activar a los receptores de reconocimiento de patrones son más efectivas para inducir una adecuada respuesta inmune y además la viabilidad no es necesaria para lograr el efecto. Esto es una ventaja ya que existen ciertas preocupaciones éticas respecto al uso de microorganismos recombinantes debido a que estos pueden diseminar genes de resistencia y factores de virulencia. Una alternativa sería el uso de partículas semejantes a bacterias. Estas partículas derivan del tratamiento ácido-calor de las bacterias lácticas y este tratamiento provoca la muerte de la bacteria, lo cual nos confiere una mayor seguridad relacionada con la máxima dosis que se puede administrar. Como podemos ver aquí en esta microfotografía de abajo, estas partículas carecen de ADN y de proteínas citoplasmáticas y se expone el peptidoglicán de la pared celular, lo cual incrementa la capacidad de unión de las proteínas con dominios LIGM, de las cuales voy a hablar más adelante, por lo menos 10 veces. A partir de lo planteado surge el objetivo general de esta tesis doctoral, que es evaluar el potencial de partículas inmunomoduladoras semejantes a bacterias o IBLP derivadas de bacterias lácticas inmunobióticas como adyuvantes y vectores de antígenos para desarrollar vacunas de subunidad capaces de generar inmunidad antiviral en sitios mucosos locales y o distantes. Esta tesis plantea 5 objetivos específicos.
El primero es evaluar comparativamente la capacidad adyuvante de las VLPs obtenidas a partir de diferentes cepas de bacterias lácticas. El segundo, clonar mediante la tecnología de recombinación Gateway genes que codifiquen dominios LIGM de Limosil Lactobacillus fermentum no descriptos aún en la bibliografía. Expresarlos como proteínas de fusión con las etiquetas RGS, GIS y Venus y evaluar la capacidad de unión de las proteínas recombinantes con dominios LIGM al péptido glicano de las IBLP de Lactic-6 Bacillus rhamnosus. El tercero fue construir un vector de expresión bacteriana basado en PTGNRFB para producir proteínas de fusión unidas al dominio LIGM seleccionado y a RGS-GIS. El cuarto fue clonar y purificar la glicoproteína T del virus del herpes simple tipo 2 y acoplar esta proteína recombinante etiquetada con el dominio LIGM a las IBLP. Y el quinto fue evaluar la capacidad de los complejos IBLP-GD para inducir inmunidad antígeno específica. Respecto al primer objetivo, que fue evaluar comparativamente la capacidad adyuvante de VLPs obtenidas a partir de diferentes cepas de bacterias lácticas, probamos la capacidad de bacterias lácticas y de sus partículas como adyuvantes de la vacuna comercial contra el rotavirus. Elegimos este patógeno porque es el principal agente causal de gastroenteritis en niños menores de 5 años. Actualmente existen en el mercado 2 vacunas disponibles, Rotarix y Rotatec. Ambas son vacunas orales y en Argentina Rotarix se encuentra incluida en el calendario nacional de vacunación desde el año 2015. Nosotros proponemos el uso de las partículas como adyuvantes para incrementar la efectividad de esta vacuna. Para evaluar esta hipótesis, utilizamos ratones Valp-C de 4 semanas de edad y realizamos 2 series de experimentos. En una primera serie administramos por vía oral 30 microlitros de la vacuna comercial Rotatec. Esta vacuna es una vacuna pentavalente a virus vivos atenuados. Y como adyuvantes administramos 10 a la 8 células vivas de Lactic-6 Bacillus rhamnosus CRL 1505 o 10 a la 8 partículas de esta cepa. En una segunda tanda de experimentos administramos por vía oral 7,5 microlitros de la vacuna comercial Rotatec y como adyuvante probamos 10 a la 9 células de Lactic-6 Bacillus rhamnosus CRL 1505 o 10 a la 9 partículas de esta cepa. El primer esquema de inmunización corresponde a un esquema de alta dosis de vacuna y baja dosis de adyuvante. El segundo esquema de inmunización corresponde a un esquema de baja dosis de vacuna y alta dosis de adyuvante. El objetivo fue evaluar si se podía disminuir la cantidad de vacuna utilizada aumentando la cantidad de células o de partículas y lograr el mismo efecto. Se utilizó un esquema con 3 inmunizaciones. La primera inmunización se realizó el día 0, se realizaron 2 refuerzos cada 14 días y finalmente la eutanasia de los ratones el día 35. En primer lugar, evaluamos la respuesta inmune humoral y como podemos ver aquí, nuestra vacuna induce respuesta inmune en nuestro modelo animal, ya que pudimos detectar IgA a nivel del intestino e IgG sérica en ambos esquemas de inmunización cuando analizamos el grupo control. En el esquema de alta dosis de vacuna, baja dosis de adyuvante, podemos ver que las partículas fueron capaces de incrementar los niveles de IgA a nivel del intestino y de IgG sérica respecto al control, mientras que las células vivas solamente estimularon la producción de IgA. En el esquema de baja dosis de adyuvante y alta dosis de vacuna, podemos ver que solamente las partículas fueron capaces de incrementar los niveles de IgA intestinal e IgG sérica respecto al grupo control. Además, cabe destacar que no se observaron diferencias significativas en los niveles de IgA entre ambos esquemas de inmunización, en los niveles de IgA inducidos por las partículas. A continuación, evaluamos la respuesta inmune celular. Para eso, cuantificamos las células T, CD3, CD4 positivas, células T, CD3, CD8 positivas y células B, CD4, CD24, B220 positivas de placas de Peyer por citometría de flujo. Esto lo hicimos para evaluar la inmunidad celular a nivel local. En el esquema de alta dosis de vacuna, baja dosis de adyuvante, podemos ver que tanto las partículas como las células vivas son capaces de incrementar la proporción de células B, B220 positivas respecto al grupo control.
En el esquema de baja dosis de vacuna y alta dosis de adyuvante, podemos ver que las partículas son capaces de incrementar los niveles de células T CD4 positivas y de células B B220 positivas respecto al control, y que la cepa viva solo incrementa los niveles de células T CD4 positivas. A continuación, evaluamos la capacidad de producir citoquinas a partir de un cultivo celular de células de placas de Peyer, luego de que éstas fueran estimuladas con el antígeno viral. Se dosó en el sobrenadante de este cultivo las concentraciones de TNF-alfa, interferón gamma e interleuquina 4. Esto lo hicimos para evaluar la respuesta inmune celular local, pero también se puede realizar a partir de un cultivo de vaso para evaluar la respuesta inmune celular sistémica, la cual voy a explicar más adelante. En este caso podemos ver que tanto las células vivas como las partículas son capaces de incrementar los niveles de TNF-alfa, interferón gamma e interleuquina 4 en ambos esquemas de inmunización utilizados. A continuación, evaluamos la respuesta inmune celular sistémica dosando la cantidad o la proporción de células T y células B en vaso por citometría de flujo. En este caso no encontramos diferencias significativas entre las poblaciones de células, por eso es que no muestro esta figura. Cuando analizamos la proporción de citoquinas producidas por las células de vaso en un cultivo celular ex vivo luego de haber sido estimuladas con el antígeno, podemos ver que en ambos esquemas de inmunización incrementa la producción de las 3 citoquinas evaluadas, tanto con las células vivas como con las partículas. Pero aquí debemos diferenciar que las células vivas son capaces de producir niveles de TNF-alfa y de interferón gamma significativamente más elevados en comparación al grupo que recibió las partículas en el esquema de inmunización de alta dosis de vacuna y baja dosis de adyuvante. A continuación decidimos evaluar si la capacidad adyuvante era específica de cepa. Para eso trabajamos con ratones Valvsé de 4 semanas de edad y obtuvimos partículas derivadas de las cepas de Lactic-6 Bacillus rhamnosus CRL 1505 y Lactic-6 Bacillus rhamnosus IBL 027, y de las cepas de Lactiplanti Bacillus plantarum CRL 1505 y 1905. Aquí vamos a diferenciar que las cepas 1505, 027 y 1506 son cepas inmunomoduladoras. Es por eso que a sus partículas las designamos como IBLP. Mientras que la cepa 1905 es una cepa que no presenta propiedades inmunomoduladoras, por lo que sus partículas fueron designadas como BLP. En esta oportunidad utilizamos el esquema de inmunización de baja dosis de vacuna y alta dosis de adyuvante, por lo que administramos 7,5 microlitros de la vacuna Rotatec por vía oral y como adyuvante probamos administrar 10 a la 9 partículas de las cepas antes mencionadas. Utilizamos el mismo esquema de inmunización con una primera dosis el día 0, 2 refuerzos cada 14 días y la eutanasia se realizó el día 35. Cuando evaluamos la respuesta inmune humoral, podemos ver que las cepas 1505 y 027 son capaces de estimular la producción de IgA a nivel del intestino y de IgG a nivel de suero. Las partículas derivadas de las cepas 1506 también estimulan la producción de IgA a nivel del intestino en comparación al grupo control, pero los niveles de esta inmunoglobulina son significativamente menores en comparación a los niveles inducidos por las partículas de las cepas de Rhamnosus. Las cepas 1505 y 027 también fueron capaces de incrementar los niveles de TNF-alfa tanto en placas de Peyer como en vaso y de interferón gamma en los mismos órganos respecto al grupo control. Las partículas derivadas de la cepa 1506 fueron capaces de incrementar la producción de interferón gamma a nivel de las placas de Peyer, pero nuevamente el nivel de esta citoquina fue significativamente menor en comparación a los niveles inducidos por las cepas de Rhamnosus. Finalmente, las partículas derivadas de la cepa no inmunomoduladora CRL 1905 no indujo ningún cambio.
Entonces, hasta aquí evaluamos la capacidad de las bacterias lácticas y de sus partículas como adyuvantes de la vacuna oral contra el rotavirus. Estudiamos la respuesta inmune a nivel de la mucosa gastrointestinal. Vimos que los niveles de IgA a nivel del intestino y de IgG a nivel del suero específicos contra el rotavirus fueron significativamente en los ratones tratados con las IBLP 1505 en comparación al grupo control. Las IBLP 1505 estimulan una respuesta mixta T-helper-1, T-helper-2, lo cual es una propiedad deseada para el desarrollo de vacunas de mucosas. Las partículas derivadas de cepas inmunomoduladoras mostraron una capacidad adyuvante diferente. Las partículas derivadas de la cepa 1905 no fueron capaces de modificar la respuesta inmune desencadenada por la vacunación oral. La capacidad adyuvante fue cepa dependiente, siendo las IBLP 027 igual de efectivas que las IBLP 1505. A continuación, decidimos evaluar la capacidad de las bacterias lácticas y de sus partículas como adyuvantes de la vacuna contra la influenza. Elegimos este patógeno porque es un patógeno respiratorio altamente contagioso con un alto grado de mortalidad y morbilidad, principalmente en las poblaciones de alto riesgo. Actualmente, la vacunación anual es la mejor estrategia para prevenir las epidemias causadas por este patógeno. En el mundo existe una vacuna nasal licenciada, pero es una vacuna a virus vivos atenuados, por lo que no se las puede administrar a pacientes inmunocomprometidos ni a poblaciones de alto riesgo. Entonces existe la necesidad de desarrollar una nueva generación de vacunas contra el virus de la influenza que permitan generar una buena respuesta inmune tanto a nivel local como sistémico y que pueda ser aplicada a toda la población. Previamente, nuestro grupo de trabajo demostró que Lacticacea y Bacillus rhamnosus es capaz de influir en la inmunidad antiviral adaptativa respiratoria. Entonces, para estudiar la capacidad de las BLPs como adyuvantes, trabajamos con ratones Balcé de 6 semanas de edad, a los cuales se administraron por vía intranasal 20 microlitros de la vacuna comercial Istivac. Esta vacuna es una vacuna a virus inactivados que en Argentina se administra por vía intramuscular. Como adyuvante decidimos probar 10 a la 8 células de la cepa Lacticacea y Bacillus rhamnosus CRL 1505 o 10 a la 8 partículas de esta misma célula, de esta misma cepa, y también 10 a la 8 células de Lacticacea y Bacillus rhamnosus IBL 027 o 10 a la 8 partículas de esta cepa. El esquema de inmunización utilizado fue el mismo que el descrito anteriormente, con una primera inmunización el día 0, un refuerzo el día 14, otro el día 28 y finalmente la eutanasia de los ratones el día 35. En primer lugar, analizamos la respuesta inmune humoral. Podemos ver que la vacuna comercial contra el virus de la influenza indujo respuesta inmune en nuestro modelo animal, ya que pudimos detectar IgG a nivel de suero e IgA a nivel del lavado bronquialveolar en nuestro grupo control. Además, podemos ver que no se observan diferencias significativas en los niveles de IgG respecto al grupo control con ninguno de los 4 tratamientos probados, pero sí todos fueron capaces de incrementar los niveles de IgA a nivel del lavado bronquialveolar respecto al grupo control, siendo las IBLP 1505 el tratamiento más eficaz. A continuación, evaluamos la respuesta inmune celular específica. Para ello, aislamos células inmunes de los nódulos linfáticos mesentéricos y del vaso. Las cultivamos y las estimulamos con la vacuna contra el virus de la influenza y determinamos las concentraciones de interferón gamma, interleuquina 17 e interleuquina 4 en el sobrenadante de los cultivos. En este caso podemos ver que los 4 tratamientos son capaces de incrementar los niveles de interferón gamma tanto a nivel local como sistémico y de interleuquina 4 también a nivel de los nódulos linfáticos y del vaso, pero no se observaron diferencias significativas en los niveles de interleuquina 17. Entonces, hasta aquí hemos evaluado la capacidad de las bacterias lácticas y de sus partículas como adyuvantes de la vacuna contra la influenza administrada por vía intranasal. Evaluamos la respuesta inmune a nivel de la mucosa respiratoria.
Las cepas inmunobióticas CRL 1505 e IBL 027 y sus respectivas partículas son capaces de mejorar las respuestas inmunitarias adaptativas, tanto humoral como celular, inducida por la vacunación contra el virus de la influenza. El efecto inmunomodulador óptimo se logró con las bacterias viables de la cepa 1505. Sin embargo, las partículas, tanto de la cepa 1505 como de la 027, también fueron eficaces en la mejora de las respuestas inmunitarias adaptativas, por lo que se convierten en una alternativa interesante para ser usadas en poblaciones de alto riesgo. El efecto adyuvante fue una capacidad dependiente de la cepa. El sistema propuesto en esta tesis doctoral, constituido por las partículas como adyuvante, ha demostrado ser prometedor para su uso como adyuvante de las vacunas administradas, tanto por vía intranasal como por vía oral. La vacunación intranasal induce eficazmente la inmunidad sistémica y mucosa, no solo local, sino también de sitios mucosos distantes. Se requieren dosis de antígenos y de adyuvantes más bajas en comparación con la vía oral, y la actividad enzimática de la cavidad nasal es relativamente débil. La administración de vacunas a través de un aerosol o de gotitas es una posibilidad que atrae al paciente, por lo que se eligió la vía nasal para realizar el resto de los experimentos de esta tesis doctoral. El segundo objetivo de esta tesis fue clonar mediante la tecnología de recombinación Gateway genes que codifiquen dominio LIGM de Limosil Lactobacillus fermentum no descriptos aún en la bibliografía, expresarlos como proteínas de fusión con las etiquetas RGS, GIS y Venus, y evaluar la capacidad de unión de las proteínas recombinantes con dominio LIGM al peptidoglicano de las IBLP de Lacticase y Bacillus rhamnosus. Las bacterias lácticas poseen diferentes estrategias para presentar proteínas en su superficie. Una de estas estrategias es a través de los dominios LIGM. Estos dominios son un dominio proteico de unión al peptidoglicano ampliamente distribuido. Lo podemos encontrar tanto en procariotas como en eucariotas. En las bacterias los encontramos formando parte de hidrolasas de pared celular. En las plantas actúan como mediadores de reconocimiento y en los hongos ayudan a evadir la respuesta inmune del huésped. Estos dominios constan típicamente de 44 a 65 residuos de aminoácidos y podemos encontrar entre 1 y 12 repeticiones en las proteínas, de las cuales forman parte generalmente los extremos amino o carboxilo terminal y con menor frecuencia en la región central de la proteína. Tienen una estructura secundaria beta-alfa-alfa-beta y se pueden unir a la quitina y a los factores de micorrización, ya que se unen específicamente a los residuos de N-acetilglucosamina. La unión de estos dominios al peptidoglicán es una unión no covalente y se pueden utilizar para presentar proteínas, recombinantes o enzimas en la superficie de las bacterias lácticas y también como una estrategia para purificar proteínas. En esta tesis doctoral seleccionamos de la base de datos PIFAM 2 proteínas del Limosil Lactobacillus fermentum no descritas anteriormente en la literatura. La primera es la proteína de unión al peptidoglicán, que de aquí en adelante voy a denominar PGB, y la segunda es una acetilglucosamidasa que voy a denominar ACGLU. Respecto a PGB, podemos decir que es una proteína pequeña de 262 aminoácidos que posee un único dominio LIGM. En esta tesis hemos trabajado con una secuencia de 47 aminoácidos que contiene este dominio, que fue amplificada por los primers marcados en rojo en esta figura. ACGLU es una proteína mucho más grande, tiene 687 aminoácidos y 5 dominios LIGM. Se seleccionó una secuencia de 312 aminoácidos para trabajar en esta tesis. Por supuesto, esta secuencia contiene los 5 dominios de interés. Estas proteínas fueron amplificadas por PCR y fueron subclonadas en un vector de expresión bacteriano que se denomina PTG-NGIS Venus. En esta figura podemos ver un control por restricción enzimática con GIN3 y XBA1 de los plásmidos. En la primera calle vemos esta banda que corresponde al fragmento Venus SDB, o sea, esta calle es del plásmido vacío. En la segunda calle, este fragmento corresponde a Venus ACGLU y finalmente este fragmento corresponde a Venus PGB. Estos vectores de expresión fueron utilizados para transformar por separado E. coli y Rosetta y se indujo la expresión con IPTG. En ambos casos obtuvimos mayor concentración de la proteína en la fracción correspondiente a los cuerpos de inclusión. Y gracias a la etiqueta de histidina pudimos purificarlas utilizando una resina de Ninta.
Aquí podemos ver la fracción purificada que corresponde a Venus Aceglu, que tiene 65 kilodalton, mientras que Venus PGB tiene 35 kilodalton. La unión de las proteínas con dominio Ig-M a las partículas es muy sencilla, simplemente se mezcla a temperatura ambiente con rotación suave las proteínas con las partículas y luego de realizar lavados para eliminar el exceso de proteínas que no se unió, podemos ver aquí cómo las partículas presentan unidas a su superficie la proteína de interés gracias a la etiqueta con el dominio Ig-M. En este caso, como trabajamos con la proteína fluorescente Venus, pudimos hacer un control por microscopía de fluorescencia en donde vemos cómo la proteína se encuentra pegada a la pared de las partículas. A continuación, analizamos la capacidad de unión de las proteínas con dominios Ig-M a las IBLP 027 por citometría de flujo. Como podemos ver, cuando Venus PGB se une en condiciones desnaturalizantes, como cuando Venus Aceglu se une en condiciones nativas, podemos detectar fluorescencia, pero observamos un mayor número de eventos que florecen con alta intensidad cuando Venus Aceglu se une en condiciones desnaturalizantes. Basados en estos resultados, realizamos una microscopía de fluorescencia y aquí también podemos ver que Venus Aceglu florece con mayor intensidad unida a la superficie de las partículas que Venus PGB. Hasta aquí trabajamos con un extracto crudo libre de células. A continuación decidimos probar la afinidad de Aceglu y de PGB por las partículas frente a concentraciones micromolares igualadas. Para eso adaptamos una técnica de ELISA en donde sensibilizamos una placa de 96 pocillos con las partículas y a continuación agregamos las proteínas con los dominios Ig-M. Como anticuerpo primario utilizamos un anti-RGS-GIS de ratón y como anticuerpo secundario un anti-inmunoglobulina de ratón conjugado con peroxidasa, por lo que la reacción se reveló con TMB y se leyó la absorbancia a 450 nanómetros. En este caso podemos ver que cuando se igualan las concentraciones micromolares no se observan diferencias significativas en la capacidad de unión de ambas proteínas. A continuación quisimos ver si el mayor número de dominios Ig-M presente en Aceglu confería ciertas ventajas en su capacidad de unión frente a condiciones adversas. Para eso, luego de unir la proteína a las partículas, realizamos una serie de lavados con buffers que contenían diferentes concentraciones de cloruro de sodio o de urea, o bien buffers que tenían distintos pHs. En otra serie de experimentos, probamos realizar esta unión a diferentes temperaturas. Aquí podemos ver que cuando se realizaron los lavados con cloruro de sodio, 1 molar, PGB se despegó parcialmente, mientras que se necesitaron concentraciones 5 veces mayores de cloruro de sodio para poder comenzar a despegar a Aceglu. Por otro lado, cuando se realizaron los lavados con urea, PGB comienza a despegarse con una concentración 2 molar y con un buffer de urea 4 molar, prácticamente toda la proteína se había despegado de la superficie de las partículas. Mientras que en el caso de Aceglu, aún con urea 8 molar, seguimos encontrando concentraciones significativas unidas a la superficie de las partículas. No se observaron diferencias significativas entre ambas proteínas cuando se realizaron lavados con buffers a diferentes pHs. Tampoco cuando se realizó la unión a 37 grados centígrados. Pero sí podemos ver que Aceglu muestra una mayor capacidad para unirse a 4 y a 25 grados centígrados respecto a PGB. Entonces, como conclusiones parciales de este objetivo, podemos decir que se seleccionaron in silico 2 proteínas con dominios Ig-M y se clonaron usando la tecnología de recombinación Gateway. Se expresaron en E. coli y Rosetta y se purificaron utilizando una resina de Ninta. La adición de Aceglu no confiere ventajas significativas respecto a la capacidad de unión a las IBLP en comparación con PGB cuando se iguala la concentración micromolar. Sin embargo, Aceglu confiere una mayor resistencia a condiciones adversas. La incorporación de Aceglu a antígenos recombinantes podría proporcionar una mayor estabilidad durante el proceso de presentación del antígeno. El tercer objetivo fue construir un vector de expresión bacteriana basado en PTGNRFB para producir proteínas de fusión unidas al dominio Ig-M seleccionado y a RGS-GIS.
En base a los resultados obtenidos anteriormente, seleccionamos el dominio ACGLU para construir un vector de expresión bacteriana compatible con el sistema Gateway. Este vector fue denominado PENA-C. Se construyó por clonado tradicional y aquí podemos ver el cassette personalizado en donde, además de la etiqueta de histidina, tenemos la etiqueta de ACGLU. Esto nos va a permitir etiquetar cualquier antígeno o proteína de interés con este dominio y después poder unirlo a la superficie de las partículas de las bacterias lácticas. En esta fotografía podemos ver un control por restricción enzimática. En las calles 1 y 2 tenemos un control por restricción con HIN3 y XBA1, o sea, corresponde a todo el cassette, en donde vemos a ACGLU y el gen CCDB. Mientras que en las calles 3 y 4 tenemos un control con EcoR5 y este fragmento corresponde al cassette CCDB. Entonces, decidimos probar la inmunogenicidad de una vacuna experimental basada en LIGM e IBLP 027. Para ello elegimos la proteína fluorescente Venus, ya que además de las ventajas experimentales conferidas por su fluorescencia, esta proteína también es inmunogénica. La subclonamos en el vector de expresión PENA-C y a continuación transformamos E. coli roseta y también en este caso obtuvimos una mayor proporción de proteína en los cuerpos de inclusión. A continuación evaluamos cuánta proteína podía unirse a la superficie de las partículas. Para ello mezclamos diferentes concentraciones de un extracto libre de células con 10 a la 8 partículas, que es la cantidad de partículas que se puede administrar por vía intranasal al ratón. Aquí podemos ver que dependiendo de la concentración, o sea, de la cantidad de sobrenadante que agregamos a las partículas, se unen 20 o 40 microgramos de la proteína Venus ACGLU. Este es un análisis realizado con el programa ImageJ utilizando una curva de albúmina como patrón. Gracias a la fluorescencia de Venus pudimos hacer un control por microscopía de fluorescencia y nuevamente podemos ver cómo la proteína recombinante se pega a la superficie de las partículas. Entonces, para evaluar la inmunogenicidad de esta vacuna modelo, trabajamos con ratones Valve-C de 6 semanas de edad, a los cuales administramos por vía intranasal 10 a la 8 partículas con 40 microgramos de Venus ACGLU o con 20 microgramos de esta misma proteína. Como control, administramos la proteína Venus ACGLU por vía intranasal o bien la proteína Venus ACGLU por vía intraperitoneal con el adyuvante completo de Freund. En este caso, realizamos el mismo esquema de inmunización con una primera inmunización al día 0, 2 refuerzos cada 14 días, pero tomamos muestras 10 días después de cada refuerzo para evaluar la respuesta inmune. En este caso confirmamos que Venus ACGLU es inmunogénica cuando se administra por vía intraperitoneal con el adyuvante completo de Freund, ya que pudimos dosar IgG a nivel de suero e Ig total a nivel del lavado bronquioalveolar. La proteína sola administrada por vía intranasal fue menos efectiva que la proteína administrada por vía intraperitoneal para inducir la producción de anticuerpos. Nuestra vacuna experimental, con ambas dosis de proteínas, fue eficiente para inducir la producción tanto de inmunoglobulinas totales como de IgG séricas significativamente mayor respecto al grupo control. A continuación, evaluamos los niveles de IgG1 y IgG2A específicos en suero después del segundo refuerzo. En este caso podemos ver que nuestra vacuna, tanto con 20 como con 40 microgramos de proteína, fue capaz de estimular la producción de IgG1 respecto al grupo control. Pero solo los ratones que recibieron alta dosis de proteína unida a las partículas mostraron niveles de IgG2A más elevados respecto al control. Si hacemos una relación IgG2A-IgG1, podemos ver que el grupo de ratones que recibió dosis altas de proteína unida a la partícula presenta una relación de 1,1. Esto indica una respuesta T-helper1 mejorada. Para evaluar la respuesta inmune celular inducida por las vacunas experimentales, evaluamos la capacidad de las células inmunes aisladas del vaso de los ratones vacunados para producir citoquinas en respuesta a la estimulación ex vivo con la proteína Gis-Venus. En este caso podemos ver que los ratones que recibieron alta dosis de proteína unidas
a las partículas mostraron niveles más altos de TNF-alfa, interferón gamma e interleuquina 4 respecto al grupo control. Entonces, hasta aquí hemos evaluado la presentación de un antígeno recombinante de la superficie de las partículas y hemos usado a Venus como antígeno modelo. Como conclusiones de este objetivo, podemos decir que se construyó un nuevo vector de destino compatible con el sistema Gateway que permitirá etiquetar una proteína de interés con el dominio LIGM. Gis-Venus AC-GLU es inmunogénica cuando se administra con el adyuvante completo de Freund por vía intraperitoneal. Se observó un aumento significativo tanto de inmunoglobulinas totales a nivel del lavado bronquialveolar como de inmunoglobulina G a nivel de suero cuando se administró nuestra vacuna modelo. La inmunización con el antígeno en dosis alta, con las IVLP como adyuvantes, estimula la respuesta T-helper-1. Entonces el sistema AC-GLU IVLP 027 podría ser una herramienta útil para el desarrollo de vacunas de mucosa. El cuarto objetivo de esta tesis fue clonar y purificar la glicoproteína D del virus del herpes simple tipo 2, acoplar la proteína recombinante GD etiquetadas con el dominio LIGM a las IVLP. El virus del herpes simple tipo 2 es un virus que se transmite por vía sexual y causa herpes genital, y estas infecciones duran toda la vida. Típicamente produce vesículas y úlceras dolorosas en el sitio de infección, pero también puede causar afecciones del sistema nervioso central en pacientes inmunocomprometidos. Además, multiplica aproximadamente por 3 el riesgo de infección por VIH. Este virus también produce el herpes neonatal cuando el bebé atraviesa un canal de parto de una madre infectada. El herpes neonatal puede causar enfermedad ocular, discapacidad neurológica severa o incluso la muerte. La terapia antiviral de la que disponemos actualmente no es capaz de eliminar la latencia o prevenir la recurrencia de este virus y no existe una vacuna disponible en el mercado, por lo que resulta necesario desarrollar una vacuna que permita abordar estos desafíos y se ha demostrado que la administración de vacunas por vía intranasal estimula la respuesta inmune a nivel de la mucosa genital. Es por eso que proponemos nuestra plataforma como una posibilidad para desarrollar una vacuna contra este virus. Entonces, en primer lugar, clonamos la glicoproteína D del virus del herpes simple tipo 2 sin sus dominios transmembrana en el vector de expresión PNAC. Aquí podemos ver un control por restricción enzimática con GIN3XBA1. En la primera calle tenemos un fragmento que corresponde a AC-GLU CCDB, mientras que en la segunda calle tenemos un fragmento que corresponde a AC-GLU GD. Con este vector se transformó E. coli roseta y se indujo la expresión con diferentes concentraciones de IPTG y se probaron también diferentes tiempos de inducción para obtener la concentración de IPTG óptima. Se probó un rango que variaba entre 0,1 y 2 milimolar. Yo en este caso solamente muestro las mejores condiciones. La condición óptima seleccionada para expresar esta proteína fue de IPTG 0,1 milimolar y 3 horas de inducción. En este caso también obtuvimos mayor concentración de proteína en los cuerpos de inclusión. A continuación se evaluó cuál era la máxima cantidad de proteína que podía unirse a 10 a la 8 partículas. Para esto se mezclaron diferentes cantidades de un sobrenadante purificado con 10 a la 8 partículas y se analizaron estas concentraciones por IMIJ. Podemos ver que 10 a la 8 partículas pueden unir como máximo 60 microgramos de proteína. Entonces, como conclusiones parciales de este objetivo, podemos decir que se subclonó el gen GD en el vector de expresión PNAC-RFB. Se optimizaron las condiciones de expresión de GIS-AC-GLU-GD y se eligió una concentración de IPTG 0,1 milimolar y 3 horas de inducción. Se unió la proteína GIS-AC-GLU-GD a las IVLP 0,27 y se vio que 10 a la 8 partículas pueden unir como máximo 60 microgramos de proteína. Finalmente, el último objetivo de esta tesis fue evaluar la capacidad de los complejos IVLP-GD para inducir inmunidad antígeno específica. Para eso trabajamos con ratones VALV-C de 6 semanas de edad, a los cuales administramos por vía intranasal nuestra vacuna modelo, formada por 10 a la 8 partículas con 60 microgramos de proteína. Como control, administramos la proteína GIS-AC-GLU-GD por vía intranasal o GIS-GD con el adyuvante completo de Freund por vía intraperitoneal.
utilizamos el mismo esquema de inmunización que el que usamos anteriormente, con una primera dosis el día 0, 2 refuerzos cada 14 días, y la eutanasia de los ratones se realizó el día 38. En primer lugar, evaluamos la respuesta inmunohumoral y podemos ver que GIGD es inmunogénica cuando se administra por vía intraperitoneal con el adyuvante completo de Freund. No se observaron diferencias significativas en los niveles de inmunoglobulina G inducido por GISA-CELU-GD sola o con las partículas, pero sí nuestra vacuna modelo fue capaz de inducir mayores niveles de anticuerpos a nivel del lavado bronquiolveolar. Estos anticuerpos fueron incluso mayores que los dosados en los ratones a los cuales se le administró la proteína por vía intraperitoneal con el adyuvante completo de Freund. Para evaluar la respuesta inmune celular inducida por la vacuna experimental GISA-CELU-GD y BLP027, evaluamos los niveles de TNF-alfa, interferón gamma, interleuquina 4 e interleuquina 17 en los sobrenadantes de esplenocitos estimulados con el antígeno. En este caso se observó que la producción de las 4 citoquinas fue mayor en los ratones que recibieron nuestra vacuna experimental, y esta vacuna fue capaz de inducir los niveles de TNF-alfa y de interferón gamma más altos. Entonces, evaluamos la respuesta inmune humoral y celular cuando presentamos el antígeno viral GD en la superficie de las BLPs. La inmunización nasal con GISA-CELU-GD y BLP027 fue eficaz para estimular la respuesta inmune humoral respiratoria. Demostramos la mayor capacidad de nuestra vacuna para estimular la inmunidad celular. Los esplenocitos de los ratones tratados con este complejo produjeron niveles más altos de TNF-alfa, interferón gamma, interleuquina 4 e interleuquina 17. La inmunidad protectora contra el virus del herpes simple tipo 2 se correlaciona con el desarrollo de una respuesta potente por parte de las células T, CD4 o CD8 positivas y del interferón gamma. Se vio a nivel experimental, o sea, con un modelo de ratón, que altos niveles de interferón gamma previenen la primoinfección y también están relacionados con la eliminación de la latencia y la prevención de la recurrencia de esta enfermedad. Como conclusiones de esta tesis doctoral podemos decir que las IBLP derivadas de lactobacilos inmunomoduladores altamente eficientes son una alternativa interesante como ayudantes para vacunas de mucosa. Se construyó un nuevo vector de destino mediante un cassette personalizado en el vector PTGNR-GIS. El dominio del IgM caracterizado por primera vez en esta tesis doctoral puede sacarse de su contexto natural y fusionarse con otras proteínas. Por lo tanto, sería posible unir una proteína o péptido de interés a la pared rica en péptido glicano de las bacterias gram positivas. Proponemos la presentación de proteínas recombinantes en la superficie de las IBLP027 como una estrategia para el desarrollo de vacunas de mucosas de subunidad. La plataforma constituida por ACGLU y BLP027 es una herramienta prometedora para la generación de vacunas mucosas que estimulen no solo la inmunidad local, sino que también potencien la respuesta inmune en sitios mucosos distantes. Como proyecciones de esta tesis doctoral, proponemos establecer colaboraciones con grupos que posean un modelo de ratón bien caracterizado de infección genital por el virus del herpes simple tipo 2 para poder evaluar la respuesta a nivel de la mucosa genital y también para evaluar si nuestros anticuerpos son protectores. Utilizar esta plataforma con otros antígenos virales y o bacterianos y también explorar las posibles aplicaciones del sistema para la purificación de proteínas fusionadas a ACGLU con matrices de péptido glicano y la inmovilización de enzimas. De este trabajo se desprenden directamente 4 publicaciones, 3 ya fueron aceptadas y una está enviada. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. ¿Podés dejar de compartir? Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy lindo, muchas gracias. Bueno, el turno de las preguntas y observaciones del jurado. Doctor Blancato, ¿quiere comenzar? Sí, no hay problema. Bueno, primero, antes que nada, te felicito por todo tu trabajo. La verdad que se nota que hay muchísimo trabajo, mucho esfuerzo invertido. Has abarcado diversas técnicas
desde biología molecular, clonado de genes, purificación de proteínas, y así con campos tan complicados como la inmunología y el manejo de animales. Así que felicitaciones por todo tu trabajo y a tus directores también. Y bueno, tengo algunas consultas, más que nada por curiosidad y por desconocimiento. Yo no soy muy cercano a la inmunología, así que te voy a consultar algunas cositas. Y después te pregunto más del ámbito de la biología molecular, que es lo mío. Algunas de las preguntas ya me las fuiste contestando en la presentación. Así que me quedaba una consulta sobre la figura 4.6, que es la secuencia el alineamiento de secuencia de los dominios. Ah, sí. Esta secuencia que vos mostrás, ¿corresponde al sitio de unión del dominio LIGM hacia el péptido glicano? Claro, exacto. Digamos, no la tengo en la presentación a la figura, pero ahí yo alineo las proteínas con dominios LIGM que están descritas en la literatura y las proteínas que nosotros hemos caracterizado. Está solamente el fragmento que corresponde al dominio LIGM, o sea que es el que se une. No están los linkers o secuencias espaciadoras entre los 5 dominios de ACGLU, por ejemplo. ¿Y se conocen cuáles son los aminoácidos involucrados en la interacción? ¿Esos están conservados también? Sí, están conservados, están conservados. Bien, bien. Sí, de esta figura no me quedaba claro dónde estaban ubicados los dominios con respecto a la proteína, pero lo mostraste en la presentación, así que ahí se me aclaró todo. Después, en la figura siguiente y en el resto de la tesis, vos como que tenés dificultades para expresar en forma soluble los antígenos. No estoy escuchando bien, no sé si soy yo. Ahí te repito, en la figura siguiente y en las otras expresiones, como que tenés dificultades para expresar de forma soluble los antígenos. ¿Me escuchás? ¿Fernanda? Ay. ¿Fernanda? Quedé congelada. Te escuchamos igual, ¿no? Sí, yo la escucho. ¿Fernanda? ¿Estás escuchando? Conectate del celular, cualquier cosa que tenga un problema. Ahora le aviso por el teléfono porque parece que está congelada, ¿no? Parece que no. Me venía escuchando bien y de pronto se congeló. Sí. Vamos a esperar un segundito, doctor. Sí, no hay problema. Sí, esta hora suele ser difícil porque empieza todo el mundo a conectarse y se pone inestable la conexión. No, pero venía perfecto, ya ahí veo que... Sí. Hola, ¿me escuchan? Ahí cambié de computadora, no sé qué le pasó a la otra. Te escucha perfecto, Fernanda. Ahí quedé congelada en la otra computadora. Me decía de la siguiente figura, que es el de Lelita. Sí. No, yo a ver, no, es la de expresión de proteína de Venus, LIGM, y también tiene que ver con el resto de los antígenos. Yo veo que tenés como en general se van al cuerpo de inclusión. Claro, entonces yo pensaba, Exacto. ¿puede tener algo que ver con el dominio LIGM? Aparentemente sí, ¿Sabe? porque sí, o sea, con nuestro dominio LIGM, con ACGLU, porque en la literatura lo que hay descrito de ACMA, ellos lo pueden expresar sin problema en condiciones nativas. Pero nosotros hemos probado distintas condiciones y con ninguna pude tener una fracción soluble con buen rendimiento. Siempre se me fue al cuerpo de inclusión. Y como controles también expresé otras proteínas, por ejemplo, EGFP Venus, y lo mismo, o sea, siempre fueron como 6 proteínas en total y todas se me iban al cuerpo de inclusión. Evidentemente genera algún tipo de estrés en la célula este dominio LIGM que hace que la proteína se vaya al cuerpo de inclusión. Claro.
Bien. ¿Ustedes probaron de expresar a baja temperatura también? Probamos con bajas temperaturas, probamos en BL21, probamos dejando overnight con distintas concentraciones de IPTG, pero bueno, por ejemplo, en BL21, que también lo que está descrito de ACMA, todos expresan en BL21, yo no tuve un buen rendimiento. Justo tenemos en el laboratorio una cepa que es medio viejita, no sé si habrá sido por eso, pero en mi caso con ninguna proteína me funcionó. O sea, siempre tuve mejor rendimiento en Rosetta, a pesar de que no tiene aminoácidos extraños, pero bueno. Claro, yo pensaba también, bueno, si ustedes evaluaron la posibilidad de hacer alguna optimización de codones para expresar en coli. No, en ese momento, no, la verdad que no lo hemos evaluado. Podríamos hacerlo, hay chicos que van a seguir trabajando con estos dominios, así que sería claro, por ahí, una el buena pasaje posibilidad. de láctica, a nosotros tenemos problemas de pasar de coli a láctica, tenemos que hacer optimización de codones para tener buena expresión, quizás al revés también es Claro. Es lo mismo, o lo mismo cuando optimizar los codones de antígenos virales también por ahí sería útil, digamos, para continuar, digamos, con mayor eficiencia, ¿sí? Para una plataforma, Claro. digamos, tecnológica. Sí. Y después, ya pasando a la parte inmunológica, una consulta, digamos, desde mi desconocimiento, vos cuando ensayás las vacunas experimentales, haces comparaciones con inoculación intraperitoneal, Sí. usando el adyuvante de Freun, que es Sí. un adyuvante bastante potente y que vos misma decís que no se puede utilizar en humanos. Eso te da una respuesta bastante fuerte también, sí. Y lo cual genera que tu comparación, digamos, tu sistema dé como menos que eso. ¿Sí? ¿Hay otro sistema que se pueda utilizar para comparar y que sea aplicable a humanos, cosa de que, bueno, no es tan fuerte o es más comparable a la respuesta humana, digamos? Claro, nosotros lo hemos utilizado, bueno, porque lo teníamos en el laboratorio y cuando empezamos a probar nuestras vacunas todavía no sabíamos si Venus Acelu iba a ser inmunogénica o no. Entonces fue una forma un poco como de forzar la respuesta, o sea, no de forzar, sino de asegurarnos que íbamos a tener respuesta inmune a usar un adyuvante tan potente. Si hay otros adyuvantes, por ejemplo, el polietilenglicol se utiliza mucho y ese es un adyuvante que está aprobado y se usa en las vacunas comerciales, que se podría utilizar para las comparaciones. En su momento, bueno, fue de lo que disponíamos y era una manera de estar seguros antes de empezar de que íbamos a tener algún tipo de respuesta. Claro. Bien. Bueno, y yo creo que ya has respondido todas mis preguntas, así que bueno, felicitaciones otra vez. Bueno, muchas gracias. Lugar a mis colegas del jurado. Gracias, doctor. Doctor Díaz Ricci, ¿quiere continuar usted? Sí. Bueno, también me adhiero a las felicitaciones, porque la verdad que es un trabajo inmenso que ha hecho. La verdad que todas las preguntas que uno se puede hacer un poco han sido abordadas, han sido bien contestadas, y algunas, por supuesto, hay que seguir trabajando, porque esto, prácticamente cada experimento que hiciste tiene un montón de preguntas y cosas que yo creo que están bien contestadas hasta donde se pudo. De manera, y además en tu exposición, que ha sido excelente, digamos que también lo leí en la tesis, se me han aclarado algunas dudas. Yo también tengo, como te digo, cada capítulo tengo una lista de preguntas, pero no te voy a hacer todas, porque un poco más general intento hacerte las preguntas, porque creo que ustedes han abordado bien todos los temas y lo han discutido muy críticamente. Se ve que han hecho un buen análisis de la selección de cepas, inmunomoduladoras o no. Y bueno, hay muchas cosas de microbiología mezclada en todo esto. Una de las primeras preguntas que se me ocurre, que tiene que ver, pero no directamente así en la tesis, es cuando ustedes analizan para obtener los antígenos o para obtener las IBL, ¿cómo le llaman? Las IBLP. Siempre crecen overnight o crecen, pero hay un tema ahí del cambio que tiene más que ver con microbiología esto, ¿no? El cambio de las paredes celulares a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?
¿Ustedes tienen idea si, por ejemplo, si lo pescan a las bacterias en una fase exponencial o en una fase estacionaria, puede mejorar los rendimientos? ¿Cambian? ¿Qué información pueden tener sobre eso? ¿O simplemente aplicar un protocolo general? Lo que pasa es que estas bacterias en realidad, bueno, salvo la IBL 027, que esa es de nuestro laboratorio, los otros lactobacilos son de Cerela, del grupo de mi codirector, y esos Sí. están muy bien caracterizados. Nosotros sí hemos copiado el protocolo para hacer crecer la cepa 027, pero es, por suerte, un lactobacillus que crece un montón. Sí se hacen los 2 repiques a partir de un cultivo frisado, bueno, para asegurarnos que esté en la fase que corresponde, pero la verdad que no hemos probado otras condiciones. Simplemente No lo hemos para probado. pensar que haya un momento de más eficiencia Claro, para obtener, porque claro. como desde un punto de vista microbiológico, cuando uno llega a la fase estacionaria es una mezcla de cosas, de bacterias Claro. viejas que están muertas, o algunas, qué sé yo. No, es un dato que a veces desde un punto de vista de la obtención de un organismo vivo es importante para ver si por ahí conviene no sacarlo en la fase estacionaria, sino un poquito antes, ¿no? Claro. Después también mencionas que los motivos LIS-M pueden tener importancia, ustedes de alguna manera lo muestran, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que me surge, ¿será conveniente utilizar algún péptido que tenga más motivos LIS-M para potenciar eso, o te parece que ya 5 es suficiente? Porque ustedes muestran que 5 es mejor que 1, ¿no? Claro. Ahora, Pero en la pregunta realidad es, si nosotros... tiene 10, Bueno, en realidad es... habría que evaluarlo, porque, por ejemplo, en la literatura hay hechas comparaciones. ACMA tiene 3 dominios LIGM, que ACMA es la proteína con dominios LIGM más descripta. Claro. En la literatura hay comparaciones usando 2 o un solo dominio, y ellos ven diferencia desde el pegado. O sea, cuando usan un solo dominio se pega menos que cuando usan 3. Pegado. Claro, nosotros vemos que se pega igual, pero confiere ventajas frente a condiciones adversas. Habría que evaluarlo. Yo creo, en base a lo que hay descrito, no se lo podría generalizar. Ahora en el laboratorio, Jacinto construyó un vector con 3 dominios LIGM de ACGLU para poder hacer la comparación con nuestra proteína, Claro. digamos, para ver si, si los dominios de la misma proteína tienen o no diferente capacidad de unión de acuerdo al número. Habría que probarlo porque no siempre más es mejor, como en este caso, o sea, no se pega más, Sí, claro. pero bueno, sí resiste, sí resiste. Claro, está bien. Luego, también una pregunta más experimental. Cuando ustedes producen la IBLP, ¿no es cierto? Bueno, hacen un tratamiento a los lactobacilos. ¿Qué es lo que se pierde? Porque después como que se reconstituye, digamos, esa membrana, ¿no es así? ¿Qué es lo que se pierde en el tratamiento con ácido clorhídrico y todo demás, y después vuelven a poner? Hay algo que se pierde, porque ustedes están viendo de que es de alguna manera mejor que el organismo vivo. ¿Qué es lo que te ocurre a vos que se está perdiendo, que se está reestructurando, o qué sé yo, se pierde, o qué sé yo? A nivel inmunológico, ¿me a nivel preguntas? inmunológico, sí, Claro. Sí. Lo que pasa es que cuando se hace el tratamiento con ácido calor queda expuesto todo el peptidolicam. Por ejemplo, acá no lo mostré, en la tesis creo que tampoco está escrito, pero nosotros probamos unir las proteínas con dominio LIGM a la bacteria viva y a las partículas, y por microscopía de fluorescencia se ve clarito como en las partículas florece absolutamente toda la pared celular, mientras que en la bacteria se ven solo como puntitos. Al estar expuesto el peptidolicam actúa, se une a nivel del Toll-like receptor 2. Entonces, por eso, o sea, potencia la respuesta inmune. Además, si bien se pierden, por ejemplo, la cepa viva es capaz de incrementar, de regular la producción de interleuquina 10, que las partículas no la tienen, pero sí las partículas son capaces de producir o de estimular la producción de mayores niveles de TNF-alfa y de interferón gamma en comparación con la cepa viva. Eso es interesante, ¿no? Porque sí. hay un factor ahí que
que se pierde, que sería quizás bueno recuperarlo o retenerlo, ¿no? Bueno, eso habría que ver, analizarlo, ¿no? Sí, ahora, volviendo un poco a la pregunta que te hizo Víctor, cuando ustedes obtienen los cuerpos de inclusión, ¿cómo obtienen parte o no hacen nada? ¿Simplemente toman el sobrenadante de la parte soluble que queda o hacen un esfuerzo por desarmar el cuerpo de inclusión? Sí, sí hacemos un esfuerzo. Usamos un buffer que tiene urea, que es un problema también después para seguir trabajándolo, porque bueno, la urea hasta para el Bradford complica. Sí, claro, todo. Todo. Pero bueno, estas proteínas tienen las ventajas que yo, bueno, utilizaba este buffer con urea para solubilizar los cuerpos de inclusión y después, si yo quiero directamente unir ese sobrenadante a las partículas, lo diluyo en PBS y tenía también como otros componentes que ayudan al replegamiento de las proteínas. O sea, probé dos buffers, el PBS solo y un refolding, digamos, para que se vuelva a plegar, pero directamente diluyéndola en PBS es suficiente para que la proteína se una a la superficie de las partículas. Y de ahí ya se sigue trabajando con PBS, se hacen los lavados, y eso es lo que después incluso hasta se puede administrar al ratón. O sea, es como muy noble en ese sentido. Y evidentemente se vuelve a plegar porque yo estoy viendo la fluorescencia, Claro, tanto sí. por citometría como por microscopía. Quizás porque es una proteína relativamente chica, entonces bueno, por ahí. Claro. Sí. Mencionas por ahí, hablando del tamaño, que por ahí ya sobre la conclusión, que, a ver si te leo para que te ubiques bien, que tiene que ver, que el tamaño de las partículas inmunogénicas, ¿no es cierto?, tienen que ver. Entonces, la pregunta es, ¿podrían hacer partículas de IVLP más grandes? ¿O cuando se refieren a tamaño, se refieren a qué? ¿Al antígeno o a esa partícula completa? Lo que pasa, el tamaño tiene que ver en que nosotros al ponerla, no sé si con esto voy a responder, si no me repregunta. Al poner la proteína en la superficie de las partículas, nosotros estamos transformando el antígeno de soluble a particulado. Claro. El antígeno particulado es más grande, entonces permanece más tiempo en la mucosa, es menos susceptible a degradación, o sea, tiene una serie de ventajas respecto al soluble. El tamaño de las partículas se corresponde con el tamaño de la bacteria láctica de la cual yo parto. Hay descriptas partículas de Lactococcus lactis y nosotros, creo que hay un trabajo con un plantarum, pero somos de los primeros en trabajar con lactobacilos, o sea, casi todo lo que está hecho con Lactococcus lactis. Sí, Pero bueno, o sea, yo no puedo modificar el tamaño de la partícula, dependo del tamaño de la cepa de la que parto, porque se conserva la estructura. Pero supongamos de que se puede fusionar la membrana. ¿Será mejor que sea más grande? Es decir, que para que tengan, no se sabe. No se sabe, no creo tampoco, porque también hay que ver en el tema de la respuesta inmune, hay veces que cuando nosotros administramos un exceso de antígeno, no se induce tolerancia y no se induce respuesta. Entonces yo creo que, o sea, habría que probarlo, pero estimo que no sería mejor, porque también al ser más grande cargaría más proteína y quizá termino induciendo tolerancia en lugar de lograr la respuesta que estoy buscando. Claro, claro. Esto me lleva a pensar que, bueno, si por ahí el esquema de inmunización por vía intranasal me puede convenir que sean partículas más pequeñas, digo yo, por ahí en vez de fusionarla conviene hacer vesículas, ¿no es cierto? Claro, también. Que no sean, porque ahora hay todo un tema de las vesículas de secreción que se están utilizando en el microbioma y qué sé yo, por ahí conviene achicarlo así. Interesante saber esto para tener una estrategia de presentación óptima de los antígenos al sistema, ¿no? Sí. Bueno, sí, ya prácticamente contestaste todo lo que me quedaba dando vuelta por ahí. Muchas otras cosas experimentales, pero no voy a insistir. Me queda... no mencionaste nada, sí, cuando hacen el estudio de las TNE, los factores de proliferación celular y toda esta interleucina,
¿Qué ven ustedes a nivel del linfocito? ¿No han hecho ese análisis? No, ¿Linfocito B o T? A ver. hemos hecho, no, solamente B y T hemos analizado en la primera serie de experimentos cuando probamos la vacuna del rotavirus, ahí sí cuantificamos las poblaciones celulares. Después en los otros, la verdad que no. ¿Qué deberías ver, por ejemplo, si en aquellos casos que hay un aumento de factores que ustedes han estudiado? Y bueno, se debería ver un aumento de linfocitos a nivel de los órganos, o del vaso o de los nódulos. Sí, se debería ver un aumento. Eso sería interesante mirar, porque Sí. a veces cuando estoy pensando en todos los problemas que está habiendo con el COVID y todo lo demás, que por ahí a veces pareciera ser que la respuesta inmune no es tan adecuada y hay toda una idea de que por ahí hay un problema a nivel linfocitario, es decir, la proliferación de esto, está algo bloqueándose ahí que a pesar de que se producen anticuerpos, no es todo lo que debería esperarse. Claro. Qué sé yo. No, por eso, o sea, la medición de citoquinas es una manera de ver la respuesta celular, claro, digamos. Sí, o sea, claro, nosotros sí tenemos respuesta. Claro. Y bueno, una última pregunta, bueno, no sé si será la última, pero por lo menos la que se me ocurre. ¿Estas ayudantes provenientes del lactobacilo se están utilizando en humanos? Yo sé que no sé eso. No hay nada, o sea, comercial no hay. Pero hay un grupo de Nueva Zelanda, que es el que empieza, digamos, con la plataforma basada en Lactococcus lactis y ACMA, que hizo como una empresa, digamos, porque está está en internet, que está en fase 1 de una vacuna experimental con rotavirus, con la proteína, con una proteína no, perdón, con el virus sincitial respiratorio, la proteína F del virus sincitial respiratorio. Está en fase 1 de experimentación, pero o sea, licenciado no hay nada. También dentro de estos 5 años nos hemos presentado, en un momento hubo un llamado de Sinopharm, no de Sinopharm, bueno, de una, no me sale ahora el nombre, pero de una empresa que hace vacunas acá en Argentina, Guada, no sé si después me pasas el nombre, y habíamos Synergium. quedado... ¿Cómo? Perdón. Synergium. Sí. Nos hemos presentado una convocatoria y habíamos quedado o sea, pasamos la primera etapa y después, bueno, ahí quedan. Pero la verdad que sería muy interesante poder evaluarlo. Hay que ver, o sea, bueno, siempre uno tiene buena respuesta y lo plantea como un potencial. Claro. Estamos esperando los resultados de este grupo para ver si nosotros, o sea, si seguimos con esperanza o si volvemos para atrás de este grupo de afuera que está con la vacuna modelo. Esa es un poco la pregunta que seguía, es decir, si ustedes ven suficiente calidad innovativa en todo esto, que yo creo que sí, para registrar este procedimiento, registrar esta estrategia, porque es toda una estrategia biotecnológica muy importante. ¿Creen que claro, puede bueno, el tema... eso? Sí, bueno, WADA estuvo averiguando también el tema de la patente, porque como o sea, es todo, no sé bien de eso, pero, o sea, yo no puedo registrar el lactobacilo, habría que ver cómo se registra el conjunto, claro. Pero yo creo que sí, o sea, es una alternativa muy prometedora. Encima ahora, de vuelta, hay como todo, gracias al COVID, hay como un auge del tema. Entonces, yo creo que sí sería factible. Como digo, en otros países ya el tema está un poco más avanzado, tendríamos que probar a ver qué se puede hacer acá, pero la verdad que sí sería muy interesante. O sea, en cuanto a producción, es algo relativamente sencillo también. Habría que ver a nivel industrial, o sea, porque es un cultivo de lactobacilos y el tratamiento es hacerlos hervir, básicamente, o sea, muy claro, sencillo. Es sencillo. Sí. Bueno, no tengo más preguntas, te felicito, la verdad que y felicito a los directores también, que se nota que han hecho su buen aporte, y bueno, y a la comisión de seguimiento, que seguramente también han participado en todo esto. Felicitaciones, no tengo más preguntas. Gracias, doctor. Doctor Belomio.
Buenos días a todos y todas. Realmente es muy linda la tesis. Me ha parecido excelente. Me resultó muy agradable de leer, casi sin errores, sin errores mínimos, digamos, sin errores de escritura, y muy bien redactada. La introducción me pareció que estaba muy clara, muy orientadora y no excesivamente larga como suele suceder muchas veces, sino que iba a lo que puntualmente se iba a encontrar después en la tesis. Y la parte experimental me pareció muy buena y eso se refleja también en la cantidad de publicaciones que tiene. Así que bueno, yo quiero mandar mis felicitaciones a vos, Fernanda, y a tu directora, a Guadalupe, y a tu codirector, Julio Villena. Realmente me pareció muy, muy lindo. Muchas gracias. Puntualmente te hice algunas observaciones chiquitas que ya te las mandé. Y me quedaron un par de preguntas que me gustaría hacerte, y es cuando vos pruebas las partículas del lactobacillus como adyuvante, usas para ver la respuesta de una vacuna que es comercial, que es una vacuna de Merck contra rotavirus. Sí. ¿Esa vacuna, vos sabés si tiene algún adyuvante ya? Sí, tanto la de Merck como la de Istivac tienen adyuvantes. Para, o sea, no, era la forma que teníamos de probar con esos antígenos, no teníamos forma de purificarlos. Es como que en la primera parte de la tesis, cuando yo hago la prueba con vacunas comerciales, podemos ver que realmente tiene capacidad inmunomoduladora la partícula, más que, o sea, además de adyuvante, también es inmunomoduladora. La diferencia entre el efecto del adyuvante de la vacuna sola y la partícula, bueno, lo vemos en la comparación que usamos con el grupo control. Entonces ahí es como que podemos ver el efecto que realmente tiene la partícula. Claro, sí, sí. Yo la busqué a la composición de la vacuna, y realmente lo único que le encontré que podía tener algún efecto como adyuvante era el Twin, Twin 80, pero las otras cosas, que los otros componentes directamente son los antígenos, tiene cloruro de sodio, y no, algunos componentes del medio de cultivo dicen, pero bueno, bueno, realmente están muy lindos los resultados que has obtenido. Y otra cosa, ¿han pensado en usar combinaciones de partículas de diferentes bacterias? O sea, probar diferentes lactobacilos que le dan una buena respuesta, algunos que mejoran un tipo de respuesta con respecto al otro que den respuesta diferenciada, y usarlos combinados, mezclarlas. La verdad que no lo hemos probado, sería algo muy interesante de hacer. Aquí nosotros, bueno, seguimos trabajando con la cepa la 027, porque es una cepa del laboratorio de Guada, que es donde yo principalmente pertenezco. La primera comparación se hacen con cepas que derivan del Cerelat. Entonces, bueno, al tener el mismo efecto que la 1505, elegimos seguir trabajando con una cepa propia. La 1505 es como la cepa estrella de Cerela. Tienen, o sea, del grupo de mi codirector, es la que mejor respuesta tiene, y bueno, la nuestra se acerca bastante. Entonces, pero sí sería interesante probar otras. En realidad hay que hacer la prueba con cada partícula, porque como vimos, es cepa dependiente y no, bueno, en este caso yo no lo menciono, pero la cepa, por ejemplo, 1506, que no me da la misma respuesta que las otras dos, la cepa viva tiene una respuesta muy parecida a la 1505. Induce respuestas muy parecidas, pero cuando uno lo transforma a partícula, eso cambia. Así que habría que hacer como, volver un poco al principio, buscar de vuelta cepas, transformarlas a partículas y hacer todo ese estudio para ver cómo es la respuesta que producen, y de ahí recién combinarlas. Pero sí sería súper interesante hacerlo. Bueno, por mi parte ya muchas de las preguntas metodológicas ya te las han hecho. Realmente
Me gustó mucho tu tesis y muchas felicidades. Me parece que vas a seguir en el futuro, si seguís vinculado a tu directora y a tu director futuro en la beca. Te va a ir muy bien, así que bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, por favor. Bueno, no, es porque me quedó de la lista de las preguntas que tenía y quería ver cuál es tu opinión. En algún momento mencionas que esta estrategia de inmunización puede generar tolerancia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede evitar la tolerancia? Es decir, ¿qué cosas se debería evitar para no llegar a la tolerancia y sí tener una respuesta inmune fuerte? Bueno, lo que pasa, esa es una de las dificultades de la inmunización a través de las mucosas, porque las mucosas están expuestas desde antígenos alimenticios a todos los antígenos ambientales, entonces es difícil lograr la respuesta y no caer en la tolerancia porque está acostumbrada, la mucosa está acostumbrada a estar bombardeada por diferentes cosas. Es difícil, o sea, lo que hay que ajustar es exactamente la cantidad de partículas que se administran, que eso, bueno, nosotros siempre utilizamos 10 a la 8, porque eso ya está probado, digamos, lo vienen utilizando en el grupo de Julio desde hace mucho y es la dosis adecuada y la cantidad de proteína que unimos a las partículas. De hecho, nosotros, cuando hacemos la comparación de Venus a Aceglu, que yo uso 20 y 40 microgramos, veo que cuando tengo mayor cantidad de proteína, tengo mejor respuesta inmune. Por eso después nosotros elegimos probar cuál era la máxima cantidad de Aceglu GD que se unía a la superficie de las partículas. Ahí quizá puede haber habido un error, no probar distintas concentraciones en ratones, pero bueno, o sea, hacer un experimento con ratones también es muy caro, porque como vieron, yo solo obtengo respuesta a nivel de las mucosas. Es muy positivo y tengo una buena respuesta celular, pero pierdo la respuesta a nivel sistémico, respuesta inmunohumoral estoy hablando, a nivel sistémico. O sea, no había diferencias de IgG. Ahí puedo haber caído un poco en la tolerancia. Claro, ahí se la pregunta, Entonces, claro, hay que, esa dosis del último experimento habría que ajustarla quizá un poco mejor. Estaba la intención de hacerlo el año pasado, pero bueno, al final Cerela desde el año pasado que no tiene ratones, entonces por todo este tema de la pandemia no los están cruzando, eso nos queda como un objetivo pendiente. Y también el hecho de como no podemos hacer cultivos de virus, tampoco podemos hacer un desafío con el virus del herpes. Habría que poner, por eso queremos establecer alguna colaboración con un grupo que ya tenga puesto este modelo, poder hacer el desafío y evaluar la inmunidad a nivel vaginal, que es, bueno, para ver si realmente funciona en sitios mucosos distantes como nosotros suponemos que va a funcionar. Sí, sí, sí. Porque inclusive a veces se utilizan vacunas oculares, ¿no? Se ponen en los pollos, por ejemplo, se le pone contra algunos herpes, creo, no estoy seguro. Sí. Es ocular, y ahí no sé cómo será el tema. Hay otro tipo de mucosa, por supuesto, y de claro. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy lindo todo. No, la verdad gracias, que ha sido muy lindo leerla la tesis. Te felicito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Habiendo concluido con las preguntas del jurado, quisiera pedirle una opinión, un comentario a quien ha acompañado todo este proceso, la doctora Silvina Chávez. ¿Puede ser? Sí, así es, Silvina Chávez. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, yo la verdad que, bueno, ya en repetidas ocasiones se lo he manifestado a la FER, a Guadalupe, a Julio, ha sido un trabajo muy lindo, muy criterioso, muy ordenado, han sabido sortear una gran cantidad de obstáculos que se le han ido presentando a medida que ha ido desarrollando este trabajo. Así que no tengo más que felicitaciones para todo el equipo. Ha sido un trabajo muy completo desde el inicio, o sea, desde la base hasta llegar a presentar esto que estamos presentando, una plataforma para vacunas. Así que bueno, felicitaciones, la tesis muy bien redactada, ha sido muy fácil de llevarla. Así que bueno, no tengo más palabras que felicitaciones para todo el equipo. Felicitaciones, Fer. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Y como siempre decimos, el culminar una defensa de tesis, una tesis doctoral, es un trabajo compartido entre la tesista y sus directores. Así que le quisiera pedir a Guadalupe y a Julio si quieren hacer algún cierre, algún comentario como responsables de esta hermosa tesis también. Con mucho gusto. Bueno, la verdad que muy orgullosa de Fernanda, una gran trabajadora. Ella además fue mamá durante su tesis y y es una excelente mamá, una mamá súper dedicada, pero tiene esa capacidad de focalizarse. Entonces, cuando está en el laboratorio, produce al máximo, pone así, va en sexta, ni en quinta, va en sexta, y después, bueno, se dedica a su casa. Una persona muy comprometida, brillante, Fer es brillante, así que la verdad que muy contenta de que pueda cerrar esta tesis en compañía de su grupo, porque bueno, todos la están viendo no por Zoom, pero por YouTube, pronto vendrá el festejo, así que felicitaciones, Fer, tenés un camino amplio, sin límite para llegar donde quieras llegar. Gracias. Un gusto haber trabajado con vos, y en el que sigamos trabajando, la verdad que es un paso más, así que muchas gracias por habernos elegido y por haber confiado, porque muchas veces no agarran dudas, las dificultades, que hubo muchas y seguirá habiendo, pero bueno, tener esa confianza, esa posibilidad de charlar y bueno, de seguir adelante, ¿no? De confiar en las capacidades de uno y del que está guiando. Felicidades. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Villera. Sí, yo solamente primero quiero agradecer las palabras tan lindas de todas las personas que han leído la tesis de la Comisión de Supervisión y del jurado. La verdad que después de tantos años de trabajo es una satisfacción poder escuchar esas palabras y totalmente sumarme a las palabras de Guadalupe, felicitarla a Fernanda. Ha hecho un paso brillante, experimental, intelectual y calidad de persona en los dos laboratorios en los que he estado trabajando. Creo firmemente que puede convertirse en una científica brillante, y es por eso que me la traigo a Serel ahora. Ahora quiero que sea mía, aunque sea un ratito. Así que bueno, nada más que felicitarte. Esto es un premio al esfuerzo de tantos años de trabajo y dedicación, y también es un premio para todo el grupo que apoya el trabajo de cada uno de nosotros individualmente. Así que felicitaciones a vos, Fer, a vos, Guada, y a todos los chicos del laboratorio. Hoy estoy muy contento. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para cerrar esta instancia, Fernanda, ¿querés hacer un cierre, algún agradecimiento, una mención? ¿Es tu momento? Bueno, agradezco, sí. Tengo mucho para agradecer. Ay, voy a llorar. A mi familia incondicional, a mis directores que me abrieron la puerta de su laboratorio y confiaron en mí. Ay, no sé por qué. A mis compañeros, que muchas veces se transforman en un grupo de autoayuda en el laboratorio, al jurado y a la comisión por las palabras tan lindas que nos dijeron ahora. La comisión de supervisión siempre estuvo dispuesta a acompañarnos, siempre me escucharon y siempre tuvieron un consejo para darme. El jurado, muchísimas gracias por las palabras y por las devoluciones en las actas. Al doctor Roque Carrero, que nosotros estamos dentro de su laboratorio y es una persona sumamente generosa, así que muchísimas gracias. Y bueno, una mención a posgrado del Lillo, que la verdad nunca vi una facultad tan eficiente desde el primer día. Es impecable el trabajo que hacen, así que muchas gracias también. Un placer. Bueno, y ahora sí pedirle a los presentes, a los que figuran como Daniela, Roque, Romina, si quieren prender las cámaras y el micrófono, y creo que podríamos brindarle a Fernando un fuerte aplauso ahora sí. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Espectacular. Muy bueno, muy buen trabajo. Bueno, a los presentes, ahora ya más tranquilos,
Simplemente pedirle que nos esperen unos minutos al doctor Díaz Ricci, al doctor Blancato y al doctor Belomío. Yo lo voy a pasar, voy a generar una sala particular para que pasemos a hacer el acta. Bueno, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, si quieren los presentes prender la cámara, no hay ningún problema en esta instancia. Sí, la mía no anda bien. Así los vemos a todos. Y La Fernando mía no puede anda ver. bien, disculpen, se me apaga sola. No hay problema. Bueno, como dijimos, el acto académico formal finaliza con la lectura del acta correspondiente. Me van a disculpar, yo soy geólogo, así que por ahí hay algunos errores en la pronunciación de estos temas tan lejanos a mi mundo profesional, pero bueno, me corresponde. Acta número 13 del 2021, defensa de tesis doctoral. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 2 días del mes de julio del año 2021, siendo las 8:30 horas y bajo modalidad virtual, se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por la bioquímica María Fernanda Raya-Tonetti, conducente a la obtención de grado académico superior de doctora en ciencias biológicas. El trabajo de tesis elaborado por la bioquímica María Fernanda Raya-Tonetti bajo la dirección de la doctora María Guadalupe Vizoso Pinto y codirección del doctor Julio César Villena, está referido al tema Plataforma para la presentación heteróloga de proteínas en la superficie de bacterias Gram positivas para su aplicación en vacunas de mucosa. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del Tribunal Examinador, doctor Víctor Sebastián Blancato, doctor Augusto Belomío y doctor Juan Carlos Díaz Ricci, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. Luego de escuchar la exposición de la bioquímica María Fernanda Raya-Tonetti, el jurado manifiesta que se lograron obtener partículas inmunomoduladoras semejantes a bacterias IBLP a partir de Lactica Ceibacillus rhamnosus y Lactibacillus plantarum, y se evaluó la capacidad para mejorar las respuestas inmunes intestinales y sistémicas inducidas por una vacuna atenuada comercial contra el rotavirus. Se demostró que las IBLP obtenidas de estos lactobacilos incrementaban los niveles de IgA intestinal e IgG sérica contra el rotavirus, mejorando la respuesta inmune obtenida por la vacuna comercial. Se evaluó la capacidad adyuvante de las cepas de Lactica Ceibacillus rhamnosus, CRL 1505 e IBL 027 y de partículas bacterianas derivadas de ellas para mejorar la respuesta inmune contra el virus de la influenza, cuando eran administradas por vía intranasal, observándose que mejoraban la respuesta inmune adaptativa, tanto humoral como celular. Estos resultados sugieren que las IBLP derivadas de las cepas mencionadas tienen un gran potencial adyuvante. Se demostró que ratones inmunizados por vía nasal con el antígeno Venus, fusionado a los dominios RIS-M de ACGLU unido a IBLP 027, desarrollaron una respuesta inmune celular produciendo anticuerpos y citoquinas específicas. Utilizando esta plataforma, pero con la glucoproteína GD del virus del herpes simple tipo 2, se evaluó la capacidad de inducir la respuesta de defensa en ratones. Los resultados mostraron que este complejo suministrado por vía nasal estimuló las respuestas inmunes humorales, respiratorias y sistémicas. Los resultados obtenidos en esta tesis representan un aporte muy importante para el avance tecnológico del país, particularmente para el desarrollo de nuevos adyuvantes y vacunas contra enfermedades virales. La exposición oral fue excelente, utilizando diapositivas que le permitió desarrollar su defensa en forma clara, didáctica y concisa.
Al finalizar la exposición, la tesista respondió con solvencia a las múltiples preguntas formuladas por el jurado, demostrando un profundo conocimiento de la temática que es motivo de esta tesis. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora Analía Silvina Chávez en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 10. No habiendo para más, se labra la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieren. Firman esta acta el doctor Víctor Sebastián Blancato, el doctor Augusto Belomío y el doctor Juan Carlos Díaz Ricci. Ahora sí, creo que le podemos dar un fuerte aplauso a la flamante doctora en Ciencias Biológicas. ¡Felicitaciones, doctora! Bueno. Muchas felicitaciones, Fernanda. Yo como secretario de posgrado quiero, felicitarla en nombre de toda la secretaría, agradecer a los miembros del jurado y también felicitar a los directores. Yo simplemente voy a cerrar el acto académico formal, voy a cortar la transmisión en YouTube, pero bueno, la sesión queda abierta para que ustedes puedan seguir conversando tranquilamente con Fernanda, pero yo doy el cierre formal como corresponde. Saludos a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias.